Titular de la UFI número 6 de San Nicolás. Buen día, doctor. ¿Cómo le va? Lo saluda Claudia Torres. ¿Qué tal, Claudia? Buen día. Buen día. Quería primero contarle a la gente, usted es el fiscal que llevó adelante la investigación que descubrió que en el conocido prostíbulo El Mundialito había mujeres que estaban en condiciones de trata. Y entonces, lo primero que yo quería preguntarle y que nos cuente, ¿qué es la trata de personas? Bueno, la trata de personas es un delito muy complejo desde el punto de vista técnico, pero es muy fácil de entender cuando uno, con el sentido común, digamos. Técnicamente, las conductas que están prohibidas en el delito de trata son ofrecer, captar, trasladar, recibir o acoger personas con fines de explotación. Ofrecer, captar, trasladar o recibir o acoger personas. Tiene que tener una finalidad esa conducta, que es la de explotar a la persona a la que se acoge. Normalmente los casos de trata se dividen básicamente en fines de explotación laboral o fines de explotación sexual. Y esos son los casos de trata de personas puramente dicha. Antes se denominaba trata de blancas, porque la trata de personas de color estaba permitida. Luego, y en la actualidad, cobró un nuevo impulso la persecución de estos delitos, entre otras cosas, porque es una grave violación a los derechos humanos y porque se mueve mucho dinero negro detrás de todo este entramado, con lo cual todos los países han acordado ejercer una persecución firme y decidida en relación con este tipo de delitos. Como sabrás, nosotros en la provincia, ese es un delito federal. La trata, ahora está muy en el candelero el caso del chico Loan, pobrecito. Y entonces esto repercute a nivel social de manera importante. Se sabe que la justicia provincial pasó a la justicia federal la causa porque terminaron ellos encontrando pruebas de que se trataría de un delito de trata de personas. Como la trata de personas es un delito federal, en el que el fuero de excepción funciona precisamente al revés. Vos sabés que el fuero federal es un fuero excepcional y por defecto, digamos, los delitos tramitan, salvo que la materia esté tipificada específicamente en el fuero ordinario, el fuero provincial, y salvo esas excepciones a las que me referí, van al fuero federal. Sin embargo, el delito de trata de personas establece incluso en la ley una especificación especial que indica que en caso de duda debe ser instruido por la justicia federal. De hecho, eso fue lo que pasó en la causa del Mundialito de la que hablabas al principio. Claro, yo quería hacerle dos preguntas en una, doctor. Estamos charlando con el doctor Martín María Escurren, él es titular de la UFI número 6, el fiscal que llevó adelante la investigación por el Mundialito, donde se descubrió que había trata de personas con fines de explotación sexual. Quería preguntarle, doctor, dos cosas. ¿Qué requisitos, por llamarlo de alguna manera, tiene que cumplir esa captación de una persona para que se considere trata? Y por otra parte, saber si existe la trata de personas en San Nicolás, aparte de esta causa que usted descubrió. Bueno, los requisitos son básicamente los que te anticipé. Dadas las conductas de trasladar, acoger, recibir, y la ultra finalidad que establece la ley de que esa recepción, porque uno puede recibir a alguien que aloja en su casa, a un amigo, a un pariente, a un desconocido porque viene o por cualquier asunto, por cualquier motivo. El tema es que no se lo cobije con la finalidad de explotarlo laboral o sexualmente. Esa es lo que tipifica el delito de trata, es lo que lo caracteriza. Yo te albergo en mi casa con determinada finalidad. Claro, yo te doy una pieza para vivir, pero voy a ofrecer tus servicios sexuales. Claro. Y vos me vas a pagar la pieza y me vas a pagar la comida. Y yo te voy a retener el documento para que vos no puedas salir y te voy a amenazar con que
voy a hacerle daño físico a tu familia o a lastimar a tu hijo o a contarle a alguien que para vos es muy cercano y que no querés que se entere de todo esto que estás haciendo, y un montón, o sea, en la casuística hay un montón de circunstancias que se ejecutan con esa finalidad. Uno tiene que adaptar esta regla general que dispone la ley al caso concreto, pero por ejemplo hemos tenido casos en los que una mujer alquilaba 2 o 3 habitaciones de su casa, ofrecía por redes sociales los servicios sexuales de las chicas a las que les alquilaba esas habitaciones, cobraba a esta persona que era la dueña de casa de los clientes directamente y le asignaba en principio una parte a la víctima de la trata. Hay una disquisición que hacer y que tiene que ver con el delito de trata puramente, estrictamente entendido, y delitos que son conexos a la trata. Bien. Los delitos conexos a la trata sí son provinciales, nosotros seguimos investigando delitos conexos a la trata. ¿Cuáles serían esos delitos? Por ejemplo, la explotación económica del trabajo sexual de otra persona, el proxenetismo. Por ejemplo, el favorecimiento del trabajo sexual, aunque no haya un beneficio económico, una explotación económica. Favorecer o explotar económicamente son 2 delitos autónomos, que son delitos conexos al delito de trata, pero que no son trata puramente dicha, porque por ejemplo una persona puede, bajo el cuento o bajo la situación real de que está proveyendo protección, entre comillas, explota sexualmente o explota el trabajo sexual de una persona en la calle, por ejemplo. Entonces en ese caso no se configuraría el delito de trata porque no se dan los verbos típicos, pero sí se da un delito conexo a la trata, como es la explotación económica del trabajo sexual de otra persona, sí, directamente el proxenetismo. En la causa Esos sí son, sí, lo escucho. Esos sí son delitos que son conexos a la trata, pero que no son de competencia federal, son Claro. de competencia provincial, y tanto el doctor Giannorio como yo seguimos trabajando con esos delitos como con competencia material para tramitar esos delitos. Bien, en la causa del mundialito, doctor, puede ser, si mal no recuerdo, que hubo un marido que terminó detenido por pedirle dinero a su esposa a quien hacía prostituir en la ciudad de Ramallo. Bueno, eso es bastante frecuente, lamentablemente, que se den situaciones intrafamiliares en las que se explota o se trata directamente. Sí, hubo finalmente. Yo le perdí el rastro a esa causa porque nosotros iniciamos la investigación. Primero había hecho una investigación el doctor Giannorio, antes de mí, sí, con las pocas herramientas legales de las que disponíamos en aquel entonces, que era una ley del año 30 y pico de profilaxis antivenérea. Era una ley que se había dictado en su oportunidad para que los prostíbulos regularizaran sanitariamente a las prostitutas que trabajaban en ellos. Que estén sanas, digamos. Exactamente, la finalidad no era el cese de la explotación sexual. Piense que esto se da por el año 30. La finalidad era precisamente que los clientes del prostíbulo, que no se propagaran enfermedades venéreas, que los clientes del prostíbulo desarrollaran esa actividad, que en aquella época tenía obviamente una valoración ética distinta de la que tiene actualmente. Claro. Sobre seguro. Entonces, si uno podía eventualmente tener un prostíbulo, pero todas las trabajadoras sexuales debían tener su libreta sanitaria. Sí. Eso, el no tenerlo, implicaba una violación. Como era lo único que nosotros teníamos para trabajar hasta que se dictó la ley 26.364, que era la primera ley de trata, que luego fue modificada, acometíamos basándonos en aquella herramienta legal. El doctor Giannorio hizo un trabajo arduo en relación con esas posibilidades en su momento y llevó a los propietarios de ese lugar a juicio. Las penas se saldaban con una multa, era una cuestión casi
a ojos nuestros hoy día irrisoria. Claro, más que un delito era como una infracción, se penaba como una infracción. Era un delito, pero cuya conciencia de ilicitud a nivel social no estaba ni un poquito extendida, ¿verdad? Claro. Luego, cuando comentaba yo al principio que estos delitos tomaron un impulso nuevo tiempo atrás, se sancionó la ley de trata y entonces ahí ya tuvimos nosotros muchas herramientas más para poder perseguir estos delitos. Y lo que pasó en esa causa fue que empezamos investigando un delito conexo a la trata, como era la explotación de la prostitución ajena, explotación económica de la prostitución ajena. Es decir, hacer prostituir a otra persona y yo obtener rédito económico lucrar. De eso, sí. Exactamente. Eso fue lo que empezamos investigando, pero a poco que comenzó la investigación empezamos a detectar signos probatorios de que la cosa era peor de lo que nosotros pensábamos y de que había habido un verdadero comercio de las personas, que en definitiva eso es lo que define a la trata, es tomar a la persona, aquel viejo concepto de Kant de la persona como un fin en sí mismo y no como un medio pervertido, y tomar a la persona como un medio y como un objeto para, en definitiva, obtener un fin de lucro. Sí, la última... Lo escucho, doctor, disculpe. No, decía que cuando comenzamos la investigación empezamos a detectar signos de que se trataba de un delito de trata, puro y duro, y cuando elevamos la causa al juzgado de garantías con solicitudes de detención y de allanamientos para llevar adelante ya la última parte de la investigación, porque teníamos ya todo hecho, lo que faltaba era allanar, hacer una inspección, verificar, ver los documentos que íbamos a encontrar ahí y además en el momento del allanamiento verificar la situación de las personas que se encontraban. El juzgado entendió que estábamos frente a un delito, a la comisión de un delito de trata estricto sensu, y entonces derivó al juzgado federal la investigación. Por lo que supe después, porque ya la investigación salió de nuestra esfera, sí. El juzgado federal obtuvo buenos resultados a partir de esa causa, hizo allanamientos, hizo incluso alguna detención más de las que yo había pedido a nuestro juzgado de garantías, producto de una investigación que ellos ya tenían abierta tiempo atrás, y entiendo que eso dio buen resultado. Pero bueno, eso ya, digamos, estoy hablando como un espectador porque no intervine más en esa causa. Claro, usted... de que se fue al juzgado federal. Le hago la última pregunta, doctor, y ya no le robo más tiempo. Quería saber, usted habló de los delitos conexos y de que hay causas acá en San Nicolás, que las lleva adelante tanto usted como el doctor Darío Giagnorio. Quería saber aproximadamente, en un número preciso, ¿cuántas de esas causas están investigando ustedes? No son muchas causas, son pocas, serán unas 5 o 6 por año, depende del año, porque como son tan pocas es muy irregular el número, y siempre con el desafío de ver las nuevas modalidades de explotación que van surgiendo, porque a medida que nosotros fuimos, en toda la provincia ocurrió, a medida que se fueron investigando y poniendo énfasis en cuanto a la política criminal de perseguir este tipo de delitos, las modalidades fueron cambiando. Entonces, por ejemplo, en donde nosotros al principio encontramos un prostíbulo, con posterioridad, no en el mismo lugar, pero esa modalidad giraba y se establecían fachadas de cooperativas de trabajadoras sexuales que se agremiaban en AMAR, que es un gremio, un sindicato sí. de trabajo sexual, y se presentaban a la comunidad como trabajadoras autónomas, cuando en realidad había una figura, un hombre de paja, un detrás, que era el que organizaba todo y diagramaba esa puesta en escena para evitar las sanciones penales que le correspondían. Entonces, de nuevo, es una modalidad que fue variando desde que se empezó a perseguir con vigor la conducta, y todo el tiempo estamos enfrentando desafíos nuevos en relación con las modalidades con las que este tipo de delito se lleva a cabo, porque recuerde que prostituirse no es un delito. Claro, eso le iba a preguntar. No es un delito, no está prohibida tampoco está sancionada la figura del prostituyente, de la persona que consume
prostitución. Claro. Esto también deriva de una concepción. Bueno, es todo un problema muy complejo. Hay dos modelos a nivel internacional, unos que tratan la prostitución como un trabajo, sí, e intentan regularlo, regularizarlo y darle una cierta dignidad como trabajo en sí. Sí. Y hay otra corriente que interpreta que no se trata de un trabajo, que se trata de una situación de explotación pura y dura, y de que no hay ningún argumento para blanquearlo como un trabajo y legitimarlo de ninguna manera. Sintéticamente, muy sintéticamente, porque imagínate que hay mucho atrás de todo esto. Imagino. Esas son las dos posturas. Incluso hay en todos los colectivos hay posturas distintas, porque uno podría pensar, bueno, quizá las corrientes más radicales del feminismo vayan por acá. No, sí, no. Tienen distintas posturas, es cierto. Exactamente. Alguna que reivindica un poco más la autonomía de la voluntad individual y dice, yo prefiero trabajar con mi cuerpo a trabajar en el campo o hacer tareas muy pesadas físicamente o hacer tal otra cosa, por lo tanto esto debe estar, a mí se me debe respetar mi voluntad. Y otra que dice, no, la voluntad de prostituirse es una voluntad contra el orden público que un Estado no puede permitir. Sintéticamente, muy sintéticamente, todo lo que se construye después deriva a partir de esas dos nociones. Pero por eso es que hay situaciones que son muy límite y muy difíciles de encuadrar. Pero creo que te he dado una idea quizá un poco extensa de lo que quería saber o de lo que me preguntaba. No, a nosotros nos interesaba y que quedó muy claro en su explicación era saber cuándo un delito se considera trata, cuándo o de qué manera se lleva adelante la trata de personas y Sí. bien claro lo dejó, ¿no? Que tiene que primero captar, después trasladar y hacer una No es una acumulación de conductas, es una enumeración alternativa bien. de conductas. Una cosa es captar, otra cosa es trasladar, otra cosa es acoger. Son conductas distintas, pero no tienen que ser acumuladas para que se dé el delito de trata. Si yo digo, por ejemplo, en el caso que vos me mencionabas del marido. Sí. Che, ¿qué pasó que este mes no me pasaron la plata del laburo tuyo? Quedate hasta que no haga 100 lucas, no te venís. Hablá con tu jefa para que me transfiera la guita porque estoy cansado de esperar y yo sé que vos tenés 10 clientes por noche, así que debés estar haciendo tanto. Yo quiero que vos me mandés tanto por mes. Si no, le voy a decir a tu jefa que te mande para casa. Chau. Ahí tenés la explotación sexual, claro. Tenés el conocimiento, el dolo de esta persona que deposita en un lugar a una mujer para que sea bueno, es aberrante hablar de esto, pero sí. Son conductas que precisamente la ley castiga y en las que nosotros nos tenemos que meter de cabeza. Y no te estoy poniendo ejemplos abstractos, estoy poniendo ejemplos de las causas que hemos llevado adelante nosotros, que hemos investigado. Estas son las conductas que se sancionan. Pero de nuevo, no son acumulativos esos verbos, son alternativos. Ofrecer a una persona, captar, trasladar. Bueno, has escuchado con frecuencia avisos para trabajo que se publican en provincias del interior del país, para trabajo fuera del lugar donde se publican, en Capital Federal o en alguna otra provincia, o en el exterior, y que finalmente cuando la chica llega se encuentra con la sorpresa de que lo que tiene que hacer no es lo que se le había propuesto, que eran tareas o de modelaje, o de camarera, o de lo que fuese. Sí, muchas veces que ofrecen supuestamente un trabajo para servicio doméstico también. También. Y cuando la víctima está fuera de su lugar de origen, probablemente proveniente de un universo cultural con pocas herramientas para defenderse, que la sitúe en una situación de especial vulnerabilidad a este tipo de
de conductas sin dinero, sin lugar donde alojarse. Sin documentación, más de una vez sin también. Documentación, porque a veces directamente se les retiene precisamente que el DNI esté en poder del empleador, entre comillas, quiero decir, del autor del delito, es un signo muy vigoroso desde el punto de vista probatorio del sometimiento de la víctima. Una vez recuerdo, encontramos una chica que había desaparecido acá en San Nicolás, en Misiones. Sí, recuerdo el caso. Y la teníamos que traer. Y no había cómo traerla porque había intervenido el organismo de rescate de Nación, rescate de víctimas de trata de Ministerio de Justicia, creo que es de Nación, y tenían todo dispuesto para traerla por avión, pero la chica no tenía el documento consigo. Entonces no podía volar en avión por ese problema. Finalmente Aerolíneas Argentinas hizo una excepción advirtiendo que se trataba de una situación absolutamente excepcional y gravísima. Sí. Y finalmente la subieron al avión, con una constancia nuestra de la identidad de la persona. Claro. La subieron. Pero fíjate vos hasta qué punto en la práctica plantea inconvenientes en cuanto a la recolección de la prueba, ni hablemos de la situación de la víctima. Claro. Hablando de un aspecto totalmente técnico. Por eso, en principio, la ley consagró a este delito como de competencia federal, principalmente por la interjurisdiccionalidad que existe en la comisión de este tipo de delitos. Entiendo, doctor, le agradezco mucho que nos haya podido clarificar, nos hemos quedado sin tiempo, muy interesante la charla, realmente muy interesante poder conocer más acerca de esta situación, ya que tanto estamos hablando todos los ciudadanos de trata, de LOAN, a raíz de la desaparición y posiblemente captación de este nene en el norte del país. No, te agradezco que vos puedas permitirme hacer conocer esta serie de circunstancias que normalmente, y gracias a Dios, son ajenas a la vida de la mayoría de la gente, pero hay que tener los ojos bien abiertos para evitar que esto ocurra a nuestro alrededor. A veces un pedido de auxilio es pasado por alto y en estos casos cambia vidas. Se trata de uno de los delitos más aberrantes que contempla nuestro código, es someter a una persona a esclavitud directamente, con finalidades como las que te he mencionado, es decir, quizás sea peor incluso que la esclavitud. Así que te agradezco. Le agradezco mucho, doctor. Ahí lo escuchábamos. El doctor Martín Marías Currena, él es titular de la UFI número 6 de San Nicolás, nos estaba explicando qué era la trata, qué es la trata, mejor dicho, qué condiciones tiene que reunir o cuál, aunque sea una de las condiciones que tiene que reunir para que sea considerado trata. Y bueno, también nos contaba que en San Nicolás se tratan alrededor de 5 o 6 causas anuales en torno a este delito. Ya la tenemos a Nora Toia, que está por arrancar. Nora, con vos. Buen día, Nora, perdón la demora hoy en el pase. Pero no, estás perdida, sentate en algún lado, por favor. Bueno, por esas cosas de la vida. Yo le voy a contar a la gente, Nora acá parada en el estudio. Ella se piensa que está, no sé, hablando en dónde. Es una radio, Nora.